¿Qué tal, amigas y amigos? En muchos de ustedes hay muchas inquietudes en torno a la muerte, a qué es lo que pasa con los difuntos en ese momento, y precisamente me hacen llegar dos preguntas. La primera, si es cierto que los difuntos se despiden antes de dejar esta tierra. Y la segunda pregunta, si antes de morir es cierto que las personas que van a morir reciben o pueden recibir en sueños la visita de alguien que ya ha muerto. Miren, para responder a esto les tengo que decir en primer lugar que las principales respuestas que la Iglesia puede dar oficialmente las encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y también resumido de alguna manera el pensamiento de la Iglesia en esto que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, cuando se habla de la muerte, aquí se nos habla particularmente de lo que es el infierno, el purgatorio, el cielo, de cómo una persona puede morir en paz habiendo recibido los sacramentos, pero hasta ahí. Hay muchas cosas que ni la Biblia ni el Catecismo de la Iglesia Católica nos dan una respuesta acerca de estos temas que acabo de mencionar. Y por lo tanto, en este caso no hay una respuesta oficial, sino en todo caso una opinión o una reflexión sobre el tema. Miren, yo les quiero comentar a propósito de esto que cuando mi mamá, que en paz descanse, estaba a punto de morir, así como en un estado inconsciente, en un estado de sueño porque no estaba despierta, ella nombraba en voz alta puras personas familiares que ya habían fallecido. Eso nos llamó mucho la atención porque alguien podría estar en un estado de sueño, nombrando a personas que ya han fallecido, pero también a personas que están vivas. ¿Por qué? Pues porque en los sueños se suelen mezclar realidades de gente que ya murió, con gente que está presente, con que no existe, con fantasías, en fin. Pero curiosamente, ella mencionaba únicamente a personas familiares que ya habían muerto. Y ella mencionaba, ya voy para allá, o ayúdenme, o estoy lista. Frases de este tipo que a nosotros que estábamos cerca de ella nos llamaban la atención. ¿Qué pensar en ese momento? ¿Qué pensar? ¿Qué estaba viendo mi mamá en su interior, en su inconsciente, en su subconsciente, no sé cómo llamarle, en sueños? ¿Estaba viendo realmente a todos los difuntos que le habían precedido? En este caso, si los estaba llamando, ¿para qué era? ¿Para que le ayudaran en su tránsito de esta vida a la vida del encuentro con Dios? Bueno, esto yo no lo puedo decir, no lo puedo responder. Lo que sí puedo responder es que nosotros creemos en que entre vivos y difuntos puede haber una conexión de ayuda. Nosotros podemos orar por los difuntos y sabemos también que los difuntos que ya se han purificado y están en la presencia de Dios pueden orar por nosotros. Por lo que sería posible que Dios permitiera a la persona que está a punto de morir que en oración tuviera una comunicación con los difuntos para que le ayudaran en este trance, así como también los vivos estábamos ayudando también en estos últimos momentos de agonía. Pero esto es simplemente una opinión, porque ¿qué es lo que veía mi mamá? ¿Qué es lo que estaba en su mente? No lo puedo asegurar. Simplemente comento de lo que yo fui testigo. Y curiosamente, platicando esta experiencia con otras personas que también tuvieron un familiar que falleció, algunos dicen, a mi familiar le pasó lo mismo. También entre sueños, medio despierto, medio dormido, llamaba a sus familiares difuntos. Bueno, hasta ahí se queda esta opinión. Por otra parte, aquí dice la siguiente pregunta. Algunos dicen que antes de morir los visitó en sueños un difunto. Bueno, aquí también nosotros no podemos tener una respuesta concreta oficial
ni en el Catecismo de la Iglesia Católica, ni tampoco en la Sagrada Escritura. Nosotros sabemos que Dios permite, en algunos casos especiales, cuando va a haber algún mensaje, que un ángel, un enviado, podría ser la Virgen María o incluso algún difunto, pudieran dar un mensaje que podía ser personal hacia una persona, o también un mensaje que llamamos aparición, que podía ser constatado por diversas personas. Sin embargo, el caso personal de alguien en concreto que dice: antes de morir vino un familiar para decirme que se estaba acabando mi tiempo, es decir, a personas que no estaban enfermos, que no estaban agonizantes y que recibieron de esta manera un mensaje que su vida estaba a punto de terminar. Pero también el caso de muchos que ya estaban agonizando, en un estado de agonía, en un estado de somnolencia, de sueño, puedo decir, y entonces dicen que un familiar los visitó para darles la información de que estaban a punto de morir, pero yo creo que más que avisarles, como para tranquilizarles. Yo creo que esto sería un don de Dios, un acto de misericordia de Dios para que aquellas personas que están en agonía, en una actitud de zozobra, de duda de su fe, Dios permite que alguien le diga: en paz, está en paz. Y si ese familiar que los visita, de acuerdo a lo que dicen, es alguien en quien confiaban, alguien en quien creían mucho, alguien a quien amaban mucho, pues qué hermoso que ese familiar, ellos sientan que viene para extenderles la mano y llevarlos a la presencia de Dios. Esto nosotros solamente podemos decir que sería como la intercesión, la ayuda en la que creemos los cristianos, que nos podemos dar entre vivos con vivos, entre vivos con difuntos, entre difuntos con vivos. Y finalmente viene otra reflexión que llega a mi mente, porque algunas personas dicen que si es cierto que los difuntos tienen un tiempo antes de retirarse de este mundo. Y esto me llama la atención porque son distintas las culturas que hablan de esto. Fíjense que una de las más antiguas, la de los egipcios, incluso en sus representaciones, ellos representaban el alma, el Ka, así le decían, del difunto, en forma de pajarillo. Ellos pensaban que el alma del difunto, antes de irse al más allá, se metía en un pajarillo y estaba ahí, en los jardines de la casa, viviendo cerca de los familiares de la casa, de tal manera que los familiares, cuando veían un pajarillo que no era ordinario ver, un pajarillo que aparecía de repente y estaba cerca de ellos, ellos pensaban que se trataba precisamente de su familiar. Por otra parte, hay también culturas en las que se menciona el número 9 como un número antes de desprenderse de esta tierra para llegar ante Dios. Este número 9 lo utilizaban en ciertas partes de la cultura prehispánica, y curiosamente también los cristianos tenemos el número 9, el novenario, como para acompañar el alma del difunto hacia el encuentro con Dios. Esto no significa que realmente un difunto tenga que tardarse 9 días para encontrarse con Dios. Esto no lo dice la Sagrada Escritura. Este número 9 aparece por esta idea de que el difunto tenía que despedirse de sus familiares, del lugar donde había vivido, de todo lo que había recibido en esta tierra, para agradecerlo, para bendecirlo y después encontrarse con Dios. Pero también tiene que ver con el número de meses de gestación. Muchos piensan, bueno, si una persona duró 9 meses para nacer, entonces necesitará también 9 días para encontrarse con Dios. Otras personas piensan que esto se refiere al número de coros angélicos, porque se habla, de acuerdo a cierta doctrina, de que hay 9 coros angélicos. Los más cercanos hasta Dios son los serafines, los querubines, las dominaciones, los tronos, los potestades, etc. Y de esta manera pensaban que esos eran como 9 cielos, en donde el alma iba pasando primero a un cielo mucho más sencillo,
después a uno más profundo, a uno más profundo, a uno más profundo, hasta que se llegaba a la presencia de Dios. Y por esta razón, el número 9 de oraciones por los difuntos quedó en muchas partes. Pero esto no significa que solamente podamos pedir o debamos pedir 9 días por nuestros difuntos. Pedir por ellos o agradecer por ellos lo podemos hacer siempre, porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar su purificación si es que están en el purgatorio. O también nunca nos van a faltar motivos para agradecer a Dios por lo que nos permitió vivir con nuestros difuntos. Así que sea para pedir o para agradecer, siempre lo podemos hacer. Lástima que algunos únicamente piden por el difunto el día que se muere, una misa a los 9 días, otra misa al año y se acabó. Bueno, asunto de cada quien. A mí me parece que la oración siempre es importante. Pero otra tradición también que se vive aquí mucho en México es la de la levantada de la cruz, sobre todo en las poblaciones rurales. En las ciudades ya no tanto. O si acaso, aquella gente que vivió en el campo y ahora vive en la ciudad, y cuando muere una persona, ¿qué hacen? Bueno, lo velan en casa. Y después de que lo velan en casa, o mejor dicho, cuando lo están velando, ponen una cruz de cal, a veces ponen un poquito cebolla. La cal y la cebolla tiene que ver para alejar los malos olores, pero también la cal pues es como de alguna manera para purificar el ambiente. Pero curiosamente esta cruz de cal, de arena, cuando llevan al difunto a la sepultura, mucha gente dice, llevamos el cuerpo, pero el alma, eso es lo que dice a nivel popular la gente, el alma se quedó en casa. Y vamos a dejar la cruz en casa, la cruz de cal o la cruz de arena en casa durante 9 días, y a los 9 días vamos a levantar la cruz, la vamos a llevar a bendecir y después la llevaremos al panteón o al lugar donde se haya colocado el difunto. O simplemente, si es que se cremó el difunto, esa arena, esa cal se lleva a una jardinera y eso es todo. Y por cierto que hay un ritual muy particular en esta levantada de la cruz, porque van rezando una oración a la mano de Cristo clavada del lado derecho, a la del lado izquierdo, a los pies, a las llagas del costado, en fin, una tradición bastante arraigada. Y entonces, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre esto? Repito, ¿que el alma permanece 9 días en este mundo? No. Esto que te estoy mencionando son tradiciones populares. Pero lo interesante es que mucha gente dice que en estos 9 días particularmente sueña a su difunto o huele el perfume que usaba su difunto o algo raro pasa en casa que les hace sentir que el difunto está ahí despidiéndose, no espantando. Fíjense qué distinto. No espantando, no jalando los pies como algunos piensan en las culturas anglosajonas, sino aquí simplemente despidiéndose, ayudando a que los familiares se sientan tranquilos, en paz, sabiendo que el alma del difunto está en paz. Y algunos dicen incluso que llegan a aparecer algunos pajarillos como un colibrí que les dice que su difunto está en paz y en tranquilidad. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con la religiosidad popular, con el pensamiento popular, también con testimonios de gente que dice esto. Desde el punto de vista tanatológico, algunos dicen que cuando alguien muere, somos nosotros los que queremos despedirnos de él, que necesitamos un tiempo para entender lo que pasó, porque no es tan fácil aceptar que alguien falleció y que ya no está en medio de nosotros, que ya no está en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro cuarto, que somos nosotros los que necesitamos esto, y que nuestra mente hace que veamos al difunto de muchas maneras. Es decir, el deseo de ver al difunto hace que sintamos que vemos su figura, hace que sintamos que olimos su perfume, hace que sintamos que en tal pajarillo o en tal cosa que encontramos está un mensaje. Eso es lo que dicen los tanatólogos, pero tampoco ellos tienen la información completa,
Porque qué tal que Dios sí permita que los difuntos vengan a despedirse. Este es un asunto que solamente Dios lo sabe y es un asunto que cada persona a nivel individual también podrá responder. Porque alguien dirá, Padre, a mí me consta que mi difunto sí vino. ¿Por qué? Porque lo sentí, porque lo olí, porque se movió una de sus pertenencias, porque encontré algo que solamente él y yo sabíamos lo que significaba. Cada quien tiene su propio testimonio y sobre esto yo no tengo nada que decir. La experiencia personal y lo que Dios puede hacer en cada persona, con cada difunto, es algo que yo no puedo evitar. Así que esta es mi opinión acerca de estas preguntas que me hacen, y lo que sí les puedo decir yo es que siempre cuando muere una persona, tenemos nosotros que orar siempre por ella. Orar en dos sentidos, pidiendo por el perdón de sus pecados, porque todos tenemos pecados a lo largo de nuestra vida, y también agradeciendo mucho por todo el bien que recibimos. Muchas veces no agradecimos tantas cosas que recibimos de papá, de mamá, del esposo, de la esposa, de los hijos, y aún después de la muerte es posible agradecer a Dios y a ellos por todo el bien que nos hicieron. Y si alguien ya está purificado, celebrar una misa por él es también para dar gracias a Dios. Acuérdate lo que significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a salvarnos. Y finalmente, como cada uno de nosotros tendremos también nuestro momento de la muerte, hay que orar constantemente para que ese momento de la muerte nos puede llegar desprevenidos, nadie sabe en el día de la hora, pero por lo menos en ese momento tengan repercusión palabras como esta: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque invocando a la Santísima Virgen María o pidiendo una misa para tener una buena muerte, que también se puede pedir por cada uno de nosotros, esto nos ayuda a que si morimos en un accidente, en forma imprevista, si morimos en alguna situación delicada que no nos dio tiempo de confesarnos, de arrepentirnos, que estas oraciones, que son retroactivas, que pueden adaptarse en el momento de nuestra muerte, aunque le hayamos hecho antes, nos sirvan en todo momento. Y qué hermoso es decir siempre: dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea.